Bueno, muy buenos días para todos, a los honorables magistradas y magistrados de la rama judicial, todos los jueces de la República que nos están acompañando el día de hoy y todos los demás asistentes. Esta presentación la organizamos entre el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. eh, pues por mi parte, yo soy Jonathan García, profesor de la Universidad de los Andes y también pues represento a De Justicia con quien pues hemos estado trabajando mucho también en el tema de acceso a todo lo que tiene que ver con tecnologías relacionadas con el COVID. Esta presentación también va a ser muy breve en aras de la economía del tiempo. Y lo que queremos hacer es explicar un poco de lo de COVAX, que eso es uno de los mecanismos por los cuales el mundo se ha organizado para poder distribuir las vacunas a nivel mundial y que para muchos ya resulta un nombre familiar, pero pues todavía como que comprender un poco de qué se trata y eso cómo funciona, pues es parte de lo que nosotros tenemos que deshilar un poco para poder comprender cómo es que tenemos que hacer que la vacuna llegue a todas partes del mundo. Entonces, pues lo primero es entender que eh, COVAX es uno de los mecanismos que hacen parte de la respuesta coordinada por la Organización Mundial de la Salud, de manera que se pudiera enfrentar como una comunidad internacional a la pandemia de COVID-19. Entonces, si nosotros pensamos en esta pandemia como en términos lo más simples posibles, pues estamos hablando de una enfermedad infecciosa que se transmite por el aire. Y entonces, pues ante esto hay varias respuestas que se tienen que hacer para poder atender esta emergencia de salud global. Lo primero es saber quiénes están contagiados, ¿verdad? Y entonces ahí digamos que la Organización Mundial de Salud, a través de un trabajo con FIND y el Fondo Global, pues ha utilizado en maneras para poder investigar y maneras para poder desarrollar métodos de diagnóstico que puedan rápidamente evidenciar quiénes son las personas que tienen COVID, ¿no? Lo primero que hay que hacer es saber quién está contagiado para poder pues aislar a la persona o pues que la persona digamos que tenga digamos, la mejor atención posible ya con un diagnóstico. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta respuesta global es utilizar como las medidas de diagnóstico. Otra cosa que era importante también para poder enfrentar la pandemia era el tema del tratamiento. Una vez nosotros sabemos que una persona tiene COVID-19, entonces, ¿cómo hacemos para tratarla? Y ahí, digamos que se realizó un trabajo importante con UNITAID y con el Wellcome Trust para poder identificar cuáles eran esos tratamientos, perdón, que existen hoy en la actualidad y que podrían, por ejemplo, aliviar a una persona que tenga un diagnóstico de COVID y poderla tratar de modo que, pues, que esta persona no se complique más o que, por supuesto, que no fallezca. Entonces, pues eso es un trabajo que se hizo también organizado por la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces no solo basta con identificar a las personas que tienen COVID y además tratarlas, sino que la idea es prevenir precisamente que las personas tengan COVID. Y eso se hace a través de medidas no farmacológicas, como lo que hemos estado haciendo realmente por casi más de un año, y es estas medidas en donde utilizamos el aislamiento social, la separación, digamos, de las personas para que el contacto sea cada vez más reducido y que pues haya menor probabilidad de contagiarse. Pero dentro de las medidas farmacológicas están las vacunas, que digamos que por excelencia pues han sido, digamos, la forma en la cual se pueden erradicar muchas enfermedades infecciosas. Y allí lo que hizo la Organización Mundial de la Salud es un trabajo con una organización internacional conocida como CEPI, que es un centro de prevención de pandemias, y entonces pues lo que ellos hacen es que utilizan recursos para financiar investigaciones de nuevas vacunas, y una organización internacional llamada Gavi, que es la Alianza Global por el Acceso a las Vacunas, o la Iniciativa Global para el Acceso a las Vacunas, que durante muchos años, y eso es desde los 2000 que se creó esta organización, pues ha estado trabajando con los países para poder conectar a los laboratorios farmacéuticos que desarrollan vacunas con países que están interesados en comprar esas vacunas y pues poder atender estas emergencias de salud global. Pues en muchos casos pues son enfermedades infecciosas que tienen una prevalencia muy bajita. Y pues en el caso de Gaby, digamos que su experiencia más grande ha sido con vacunas, por ejemplo, contra el neumococo. Entonces, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es decir, nosotros necesitamos producir vacunas a gran escala y entonces para eso necesitamos primero investigar estas nuevas vacunas, poder financiar su desarrollo. Necesitamos tomar todos esos laboratorios que están haciendo estas investigaciones y sumarlos a un gran colectivo para que estos sean, digamos, los que ofrezcan las vacunas, y luego tenemos que reunir también una gran cantidad de países que estén interesados y dividirlos en dos grupos: países que pueden pagar y financiar estas vacunas y otros que pues por sus razones económicas no pueden financiarlas y deben ser subsidiados.
y hacer casi que un gran grupo de modo que se pueda lograr que las vacunas que se produzcan en el mundo se distribuyan de forma equitativa y que pues por supuesto se pueda enfrentar la pandemia de manera digamos colectiva. Lo otro también, otro de los pilares realiza la Organización Mundial de Salud es todo el fortalecimiento de los sistemas de salud y eso lo hace a través del Banco Mundial y a través del Fondo Global. Entonces, pues nosotros vamos a ocuparnos precisamente de COVAX en esta presentación. Entonces, COVAX, como les decía, es una de esas cuatro estrategias que hace la Organización Mundial de la Salud y lo que busca es, primero, acelerar el desarrollo y la producción de vacunas y esto se hace a través de una inversión que hace CEPI en diferentes desarrolladores, en diferentes universidades o laboratorios farmacéuticos que reciben dinero de esta iniciativa, pero también dinero público para poder encontrar cuál es la mejor forma de desarrollar nuevas vacunas. Y en el mundo, pues ya hemos visto, y esto lo vamos a hablar también a lo largo de esta presentación, existen diferentes mecanismos por los cuales se pueden desarrollar estas vacunas y poder ponerlas a disposición de los ciudadanos. Eh, entonces, como les decía, está organizado por Gavi, que es esta organización internacional también que durante varios años ya lleva teniendo una experiencia muy importante en la distribución de vacunas en el mundo. CEPI, que es esta coalición de promoción de innovación para la preparación de epidemias, y la OMS, pero también lo hace en conjunto con UNICEF, que también tiene una gran experiencia en la distribución de vacunas. Entonces esto es muy importante porque COVAX no es una institución, no es una organización como tal, ni es, digamos, una entidad. Y lo digo es importante porque nosotros cuando hablamos de COVAX entonces creemos que fuera como un ente particular pues, que tuviera una representación y eso no, es una iniciativa, es un mecanismo en donde se reúne la Organización Mundial de la Salud, CEPI, Gavi y UNICEF. Y entre esos cuatro digamos que cada uno tiene un representante que pues establecen todas estas operaciones que se están haciendo con los países, pero realmente no es como tal una institución. Y esto es muy importante, solamente una iniciativa que tiene este nombre precisamente para organizar lo que tiene que ver la oferta, todos los laboratorios farmacéuticos que van a presentar o que tienen a disposición del público unas vacunas y la demanda, es decir, todos los países que están buscando unas vacunas. Entonces, COVAX, digamos, nace también como esta eh, preocupación de cómo van a ser todos los países para organizarse y poder distribuir las vacunas de manera equitativa. Y entonces ahí la promesa de COVAX era, pues primero, lograr que por lo menos el 20% de la población de los países tuviera un acceso a vacunas. También prometía, digamos, una diversificación de vacunas, es decir, que los países no solamente dependieran de un solo productor, sino de varios. Entonces, pues también es un llamado de COVAX hacia los productores para que se unan a la iniciativa. La idea también era entregar tantas vacunas como fuese posible en el menor tiempo posible y esto pues digamos que ha sido un trabajo que ya vamos a ver que no ha sido nada fácil. Y pues poder superar la parte más difícil de la pandemia, que es pues en efecto poder reducir la mortalidad y poder, digamos que proteger a las personas con mayor riesgo. Esto por supuesto también está conectado con poder reactivar la economía de los países que pues se ven afectados porque pues las medidas no farmacológicas que son pues digamos el aislamiento terminan también impactando la economía drásticamente, sobre todo en los países con las economías más desiguales como en el caso de Sudamérica. Esto es lo que nosotros hemos visto y ya lo explicaba la doctora en la presentación anterior. Pues la distribución de las vacunas realmente no ha sido tan igual como se prometía. Se esperaba que todos los países se unieran a COVAX y que todos los países utilizaran un mecanismo grande como esos para distribuirlos de forma equitativa, pero lo que ha sucedido es que en el caso de Norteamérica, especialmente pues en Estados Unidos, la distribución o la administración de las vacunas está superando el 50% por lo menos de la primera dosis, es decir, al menos la mitad de la población ha recibido pues, una dosis contra el COVID-19. Luego la Unión Europea ya está alcanzando el 40%, pero vemos que Sudamérica pues hasta el 20%, ¿sí? Y como lo mencionaba la doctora, pues una cosa es una vacuna, la vacunación completa son las dos dosis y pues ya lo mencionaba, en Latinoamérica pues solamente la vacunación completa está llegando hasta el 10%. Entonces, es importante porque si COVAX se supone que era el mecanismo en el cual nosotros íbamos a distribuir las vacunas de forma equitativa, pues lo que estamos viendo es que COVAX desafortunadamente no ha logrado cumplir esa expectativa. Si uno mira, por ejemplo, cuál es la capacidad de los países para poder cubrir a su población y vacunarlas, pues vemos que por nivel de ingresos, los países de ingresos más altos, pues pueden hoy por hoy casi que cubrir la mitad de su población
con vacunas de COVID-19, mientras que, y aquí ustedes ven cómo desciende, los países de ingreso alto medio, como Colombia, están en el 18%, y luego los países de ingreso bajo medio 7,6%, y luego los países de ingreso bajo están en 0,5%, es decir, la diferencia es totalmente abrumadora y desafortunadamente los países pues realmente dependen de COVAX para poder lograr vacunar a cierto número de su población, pero pues digamos que COVAX no es suficiente. Aquí miramos, por ejemplo, el nivel de compras, entonces podemos ver que pues para mayo se han comprado 9 billones de vacunas, pero de estas los países de ingresos altos han comprado casi 5 millones, es decir, 5 millones de 9 en la compra de, de dosis. ¿Esto qué significa? Esto significa que los países no están necesariamente, los países de ingresos altos no están dependiendo de COVAX, sino que pues cada uno de esos países pues simplemente va y compra por aparte. Los países de ingreso alto medio, como Colombia, pues están 1,5 mil millones de vacunas. Y pues ese es el caso de Colombia también. Colombia, digamos, a pesar de que hace parte de COVAX y que pues, hace parte de los países que pagan, Colombia no recibe financiación, no es un país subsidiado, sino que Colombia paga porque es un país de ingreso medio alto. De todas maneras, no depende solamente de COVAX, sino que ha utilizado otros mecanismos de negociación bilateral para poder comprar las vacunas por aparte. Este es el dato de UNICEF, que es quienes hoy le hacen como el seguimiento de las estadísticas de COVAX a nivel mundial. Entonces lo que podemos ver aquí es que entre mayo y junio de este año se han eh, no distribuido, sino que se han asignado 212 millones de vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Que COVAX se comprometió a que por lo menos durante estos 2 meses iba a entregar 212 millones de vacunas. Pero aquí viene una escala que es importante mirarla, una cascada. Una cosa es lo que se comprometen y otra cosa es, por ejemplo, lo que se ha ordenado. Entonces, por ejemplo, de 212 millones, 62 millones o más, es decir, que los países pues hacen la solicitud y pues presentan toda la documentación que tienen que llegar. Entonces, pues eso sí es importante que se cumpla la documentación porque, por ejemplo, pasa como hace unos meses en el caso de Venezuela, que Venezuela, por ejemplo, no era parte de los países subsidiados, pero tampoco había demostrado que había hecho aportes a COVAX, entonces, pues por supuesto no se podía hacer la entrega. 85 millones de vacunas han salido de las fábricas, están 163 mil en tránsito y las que se han entregado en efecto han sido 81 millones. Entonces, es decir, todavía dentro de, digamos, la ambiciosa meta que tiene COVAX entre mayo y junio, ni siquiera ha entregado la mitad de esas dosis. Acá hay un problema bastante grave a nivel mundial y es que no se ha podido tener pues esa entrega rápidamente. Y luego si miramos a nivel latinoamericano, pues la situación tampoco mejora. Entonces, solo para ponerles un dato en contexto, Colombia se comprometió a comprarle a través de COVAX 20 millones de dosis. De esas 20 millones de dosis, aquí podemos ver las entregas que se han hecho. La primera fue el 1 de marzo y desde entonces han sido entre marzo, mayo y junio diferentes entregas que se le han hecho a nuestro país que sumadas acumulan 3,2 millones de dosis. Entonces, si bien Colombia ha hecho esta compra y este compromiso de 20 millones, pues al país solamente han llegado 3,2 millones. Eh, Esto es importante, ¿por qué? Porque pues, de todas maneras nosotros tenemos que seguir dependiendo de muchas otras compras internacionales, porque pues claramente nuestra meta, que son 35 millones de dosis, pues no se puede cumplir solamente a través de COVAX. Es decir, si nosotros pensamos que son 35 millones de dosis, que más o menos son 70 millones, digamos, perdón, 35 millones de personas, lo que serían 70 millones de dosis, pues COVAX realmente no es ni la mitad y de esas entregas pues realmente solo se ha hecho un poquito más del 10%. Entonces, pues la situación es bastante compleja, no solamente para Colombia, sino para todos los países latinoamericanos que están esperando la entrega de las vacunas a través de este mecanismo que se supone que es global, que en todos contribuyen, pero que desafortunadamente por muchos temas, especialmente de oferta, pues no se ha podido realizar. ¿Qué es lo que pasa, digamos, ahí con el tema de COVAX? El mayor proveedor de COVAX es AstraZeneca y AstraZeneca produce sus vacunas a nivel local. Bueno, pues en Bélgica también produce a través de una concesión con India, con el Instituto Serum de la India, y muy recientemente también va a estar haciendo producción entre México y Argentina.
Entonces, se está escalando la producción cada vez más, pero eso no es suficiente porque se necesita prácticamente que todas las fábricas que hoy pudieran producir algún tipo de vacuna, pues también se metieran en este tema, pero pues desafortunadamente como lo hemos discutido y lo vamos a discutir también en estos días, pues muchas discusiones como por ejemplo el tema de propiedad intelectual, pues hacen que no se pueda tener la producción al máximo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que muchos países que no tienen, por ejemplo, como si tiene Colombia, unas negociaciones bilaterales, pues solo dependen de COVAX y pues la verdad es que el mecanismo de COVAX está demasiado lento como para poder cubrir a la mayoría de la población. Colombia es de los países privilegiados que han tenido, por ejemplo, las primeras entregas. Colombia fue el primer país de Latinoamérica que recibió vacunas de COVAX y pues constantemente, como ustedes ven, pues ha tenido varias entregas, mientras que, por ejemplo, otros países como Costa Rica pues solamente han tenido dos o Dominica, por ejemplo, pues solo ha tenido una entrega. Entonces, pues realmente Colombia está en un papel privilegiado y pues de hecho pues hace parte de la copresidencia de COVAX como el representante de los países del sur global. Entonces, pues eso también es importante porque Colombia ocupa, digamos que una posición de poder en donde pues también es bueno que ejerza bastante presión para que los países, no solamente como Colombia, sino los demás países de la región, puedan acceder a este tipo de vacunas. Eh, y como le decía antes, COVAX definitivamente no ha sido digamos, como la gran fuente de vacunas. De hecho, pues nosotros tenemos la mayoría de vacunas, esto es a nivel de latinoamericano, de Sinovac, es decir, las vacunas que son de origen chino. Luego hay algunas vacunas que han sido a través de Pfizer, a través de, sobre todo, de negociaciones bilaterales, no a través de COVAX, aunque Colombia, por ejemplo, recibió algunas vacunas de Pfizer a través de COVAX, pero son muy, muy pocas, menos del 10% de las vacunas. AstraZeneca también pues ha estado participando bastante en esta entrega y estas sí son a través de COVAX generalmente, aunque pues también han hecho unas entregas de las negociaciones bilaterales. Y pues hay otras de Sputnik, por ejemplo, de la vacuna rusa o de Sinopharm, que también es de origen chino, especialmente en el Perú. Entonces, pues lo que estamos viendo es que si bien COVAX es una gran iniciativa y pues que se está haciendo con un esfuerzo bastante grande, realmente no es capaz de suplir la necesidad del mundo actual de poder vacunar a las personas en el menor tiempo posible. En Colombia pues tenemos, digamos, una situación en donde hemos recibido 3.2 millones de vacunas, de casi 16 millones de vacunas que ha recibido el país en los últimos meses. Pero pues de todas maneras todavía estamos muy lejos de la meta. Es decir, si nosotros pensamos que pudiera COVAX duplicar o incluso triplicar las entregas, esto llegaría casi que a 10 millones de vacunas en este primer 2021, lo que significa que solamente en el primer año, al menos desde el 2021, tendríamos la mitad de las entregas de vacunas de COVAX. Todavía faltarían otras 10 millones de vacunas en el 2022, solamente asumiendo, y digo, pues una unos cuentos, digamos, de tablero, eh, si es que COVAX logra triplicar la producción en este segundo semestre del año que se viene. Entonces, pues digamos que la situación es bastante compleja y pues lo que hay que buscar es la forma en la cual cada país pues contribuya a este desarrollo de nuevas vacunas, ya sea a través de una producción local o apoyando a otros países que sí pueden producirla. Y como vemos en el progreso de la producción, pues realmente la mayoría de vacunas se están produciendo ya sea en China o ya sea en India. En Estados Unidos también hay una producción gigantesca, pues junto con la Unión Europea, pero pues esas son producciones que se están utilizando más local que internacional. Entonces, pues se espera que Estados Unidos, cuando ya pues termine de vacunar a su población, pues haga también unas exportaciones importantes para ayudar a que el resto de vacunas pues se puedan distribuir a nivel mundial, pero ese no era el objetivo al comienzo con COVAX, es decir, la idea era que todos los países se unieran para que todos los países tuvieran al menos el 20% de la población vacunada como primera estrategia. Pero lo que hemos visto es que muchos países pues se han dedicado a vacunar primero a su población, especialmente en Estados Unidos y en Europa, y luego ahí sí pasar a una estrategia mucho más colaborativa. Entonces, pues la situación es bastante compleja, pero pues de nuevo nosotros como países latinoamericanos tenemos cómo apoyarnos necesariamente con la producción de vacunas, aunque pues en eso pues muchos países estamos avanzando, sino también con apoyar a otros países del sur global que sí pueden producir las vacunas si no tuvieran, digamos, ningún tipo de restricción. Entonces, esto brevemente como para hacer la presentación. Y pues digamos que las debilidades que quisiera además compartir este espacio con Claudia y con Carlos, que son, digamos, las personas del centro de pensamiento también que participaron en esta presentación, sobre cómo realmente COVAX pues tiene pues varias debilidades
en donde pues es una iniciativa colaborativa, pero pues desafortunadamente, como hemos visto, pues realmente todavía le hace falta mucho para poder suplir pues todas las necesidades de la población. Entonces paro aquí un segundito para invitarlos a partir. Sí, ok. No, que lo que yo iba a proponer decía que me parece que, más allá de lo que ha mencionado Jonathan, que estamos completamente de acuerdo, que ha sido súper claro, tiene que ver también con los mecanismos de definición de políticas claras y de transparencia en los países. Creo que al inicio, cuando apareció COVAX como una iniciativa, como la iniciativa global, eh, muchos países al final han tomado unas decisiones de alguna forma muy ambiguas, ¿no? Al principio, bueno, vamos a apoyar a COVAX, pero también vamos a firmar unos acuerdos confidenciales que nadie sabe muy bien que están en esos contratos. Y yo creo que eso ha terminado por dinamitar desde adentro la iniciativa. Y no estoy hablando solo de los países en América Latina, creo que hay países también en el resto del mundo que han asumido unas posiciones muy ambivalentes respecto a la iniciativa COVAX. Es lo único que yo quería aportar. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta es una de las iniciativas más importantes a nivel global, realmente lograr cooperar con más de 190 países del mundo, pues es realmente una de las cosas más complejas que se ha hecho hasta el momento. Yo creo que la transparencia sí tiene que ser una parte esencial de eso, porque pues estamos utilizando billones de dólares en recursos públicos pues, para poder enfrentar esta pandemia. Entonces, esto es un tema que también ha sido bastante criticado. Por ejemplo, COVAX realmente, digamos, no tiene un espacio, por ejemplo, una página web ni siquiera. De nuevo, como les digo, no es una entidad, sino es una iniciativa. Entonces, la información a veces está una parte en la página de Gavi, otra parte en la página de UNICEF. Entonces, realmente es bastante difícil saber cómo va avanzando el tema. Y en Colombia, pues también tenemos una situación particular, es que nosotros sabemos que llegan las vacunas, pero por ejemplo, nosotros no sabemos en qué población se está utilizando las vacunas de COVAX, por ejemplo si estábamos logrando, por ejemplo, llegar a ese objetivo que tenía COVAX del 20% de la población y sobre todo la más vulnerable, pues ese tipo de información realmente no es tan fácil de conseguir. Entonces ahí tenemos varios retos, pero pues digamos, uno definitivamente muy grande es el de aumentar la producción global y eso, digamos que uno pensaría que Colombia no puede hacer nada, pero Colombia realmente sí puede hacer mucho y es apoyar iniciativas de otros países que sí tienen la capacidad de hacerlo en el corto plazo.